Buenas tardes, mi nombre es Paula Mosera y es un honor para mí estar hoy aquí compartiendo un pedacito de mi historia, así que muchas gracias Endeavor y todo el equipo por la invitación. Tengo 33 años, tuve el privilegio, como probablemente muchos de los que están aquí presentes, de ir al liceo, terminar la secundaria. Fui a la universidad, estudié Ciencias Económicas, me recibí de contadora y trabajaba hace 9 años en una empresa financiera vendiendo fondos de inversión. Tenía mi vida más o menos resuelta, se podría decir, un camino bastante seguro, pero tenía una incomodidad. Y era la permanente desigualdad de oportunidades que veía a todos los sitios donde me movía. En ese momento hacía mucho voluntariado con diferentes organizaciones de la sociedad civil en distintos asentamientos y permanentemente veía injusticias sociales que me chocaban en la cara. No voy a llenar hoy de cifras, pero por traer una, el 17,8% de los jóvenes en nuestro país terminan secundaria en los niveles socioeconómicos muy bajos, mientras que este porcentaje sube al 68,7% en los niveles socioeconómicos muy altos. Es decir, solamente casi 2 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad social terminan el liceo, que de alguna forma eso podría determinar luego las oportunidades que tiene cada joven en nuestro país. Y esto me incomodaba. ¿Por qué? Por haber nacido en un lugar, tenía una vida un poquito más resuelta que otro joven que nació en un asentamiento. Y esto me hizo darme cuenta de que tenía la necesidad latente de poder invertir más tiempo de mi vida en tratar de buscar soluciones. Y así fue que conocí Enseña Uruguay, de la mano de un grupo de emprendedores y emprendedoras que llegaban a traer esta organización a Uruguay, y es parte de una red global que está en 54 países, Teach for All, que lo que hacen es expandir oportunidades educativas. Lo que hacen es formar y seleccionar y formar a jóvenes de cualquier carrera universitaria o ya estudiantes recibidos para que puedan dar clases de lo que sea que puedan dar durante 2 años en centros educativos de contextos vulnerables. Y de alguna forma esta misión de Enseña me llamó la atención y bueno, me quise sumar. Me iba bien en la financiera en la que estaba, me habían ofrecido un cargo en el área de inversiones bastante importante y decía, si me meto acá, ahora, encima una organización nueva que nadie conoce, digo que no a este cargo, un poco lo que hablaban recién de las corpos, y 2 años para meterme en el asentamiento y después, ¿qué? Y bueno, abracé esa incertidumbre y me metí a dar clases de matemática en Casaballe, en el Marconi, durante 2 años. Por un tiempo pude dialogar con estos dos mundos. Seguía vendiendo fondos de inversión, los altos pisos del World Trade Center y por otro lado el asentamiento, el barrio. Hasta me llevaba la ropa, me cambiaba y después me iba a vender de trajecito fondos de inversión. Y si tuviera que definir en 3 palabras lo que fueron mis 2 años adentro del aula, diría sentido de posibilidad. Es posible. Es posible para mí, profe, generar un cambio dentro del aula, pero también es posible para cada uno de esos jóvenes superarse, lograr sus sueños. Es difícil, pero es posible. Estamos hablando de condiciones de extrema vulnerabilidad, gurises de 12 y 13 años que viven en condiciones de hacinamiento, violencias, embarazos adolescentes, problemas de salud, de plombemia, porque viven muchos de la basura o en la basura, pero también muchas ganas, mucha hambre de aprender, mucha energía, un compañerismo que he visto en pocos lugares de mi vida. Se puede, es posible. Les aseguro que hay muchos profes en nuestro país que están generando magia adentro del aula. Les invito a que se acerquen para poder conocer este sentido de posibilidad. Y como les decía, por un tiempo pude vivir como esta doble vida. Veía, por un lado, escasez de recursos, escasez de dinero, y por otro lado asesoraba a personas acerca de cómo ganar más dinero. Veía ese exceso de dinero quizás. Y ahí fui identificando diferentes fallas, donde claramente el sistema económico tal cual hoy está funcionando no está siendo eficiente a la hora de resolver los problemas sociales. Y así como fui identificando estas fallas, también fui identificando oportunidades. El desarrollo, el crecimiento, como lo medimos hoy en día en nuestras economías, es esencialmente una medida económica.
donde cuanto mejor vaya la economía de un país, ese país en teoría va a estar creciendo. Lo mismo pasa con las empresas. Cuanto más ingresos genere, cuanto mayor le vaya en la economía de las empresas, en teoría esa empresa va a estar mejor. Pero esta medida, como nos ha demostrado el presente, el pasado y también el presente, podría estar un poquito distorsionada. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos considerando otros aspectos de las sociedades en las que nos movemos. Puede estar generando un impacto ambiental muy negativo, pueden haber condiciones de contaminación muy altas por los residuos que generamos, el aspecto de la distribución que estábamos viendo, unas personas pueden estar enriqueciéndose mucho, mientras el 90% de la población puede estar viviendo en línea de pobreza y sin embargo ese país puede estar creciendo si solamente lo miramos desde la óptica económica. Un país, hasta una empresa, podría estar creciendo hasta el punto tal de colapsar por una crisis ecológica. Y ahí es donde entra el desarrollo sostenible. La diferencia entre crecimiento y desarrollo sostenible es que este último justamente toma las dimensiones económicas, claro que sí, las sociales y las ambientales. No es una sin la otra. No concibe el desarrollo económico sin el desarrollo social y sin la protección de nuestro ambiente. Pone el foco en la biodiversidad, pone el foco en nuestros ambientes, pone el foco en los temas distributivos de las ganancias. También considera cómo el impacto en la educación, las pequeñas acciones que suceden adentro del aula, también pueden generar un impacto en el desarrollo de nuestros países. Claramente, en el punto en el que estamos hoy, nuestra sociedad ha llegado al punto de que no es sostenible seguir creciendo si solamente tenemos la óptica económica. Crisis, daños en el planeta, crisis con nuestros océanos, crisis del cambio climático, nuestro sistema económico inhumano, que es lo que le traía recién, los modelos alimenticios que cada vez más afectan las crisis climáticas, y así podría seguir con titulares y titulares que nos demuestran que ya está, que si consideramos solamente las medidas económicas, sí, podemos tener éxito por un tiempo, pero a la larga vamos a darnos cuenta que ya no es más sostenible estos modelos de producción. Y ahí, en esto de cuestionarme, de estar viendo estas realidades y de querer conocer otros sistemas económicos y otras búsquedas de soluciones, me encontré con un concepto que se me alineó todo. ¿Qué es esto de las empresas sociales? Empresas que nacen con un propósito social. Empresas que utilizan la fuerza de los negocios y utilizan la fuerza del mercado para poder buscar soluciones a estas problemáticas sociales o ambientales. ¿Y por qué el negocio? ¿Por qué la empresa? Lo vimos recién con las dos charlas anteriores, porque generan escala. Y con la escala podemos generar más impacto. Y ahí lo conocí gracias a la organización Social Lab, que andan por acá en la vuelta, pueden conversar con ellos, que impulsan el desarrollo de este tipo de empresas sociales. Social Lab está en 6 países de América Latina y cada vez hay más emprendedores que nacen con esta lógica de impacto social y ambiental. Es difícil, claro que lo es, pero es posible. Acá en Uruguay, por ejemplo, fui conociendo Celin, que es una empresa que nace justamente para dar oportunidades productivas a emprendedores, a productores y a mujeres de todo el país. Trabajan en los 19 departamentos, en cada localidad de los departamentos. Es como una fábrica descentralizada que venden productos, venden decoración, mobiliario, producido localmente y generando desarrollo sostenible en las comunidades donde están trabajando. Conocí empresas de tecnología, Matea, Arbusta, son empresas que están aquí, que están en Uruguay, que rompen con el paradigma de la escasez del talento en el mundo IT. Estas empresas ofrecen servicios de desarrollo de software, pero con el foco es poder darle oportunidades a jóvenes de contexto vulnerable. Capacitan, los emplean en las propias empresas y también les generan vínculos con otras empresas que necesitan talento. Se han vuelto expertas en capturar y en desarrollar talento en comunidades que quizás no ven el sentido de posibilidad para poder trabajar desde la tecnología. Yendo un poquito en la región, conocí Freshwater, muy al lugar, dada la crisis del agua que estamos viviendo en este momento. Freshwater lo que hacen es transformar aire en agua. Utilizaron una tecnología que ya existía en los tanques militares, la adaptaron a bajo costo
y lo que hacen es formar esta máquina que está allí, donde capturan microgotas de la humedad relativa del aire, forman como una nube de condensación y hacen que caigan gotitas de agua que con un proceso de filtrado que tiene la máquina generan agua potable. Y lo interesante es eso, utilizaron tecnologías ya existentes, adaptándolas a bajo costo para poder buscar soluciones. Y hoy están vendiendo en Chile y en varios países en América Latina para poder acceder al agua potable. Y ahí estaba viendo que habían cada vez más emprendedores que nacían con esta lógica. Dice, ¿qué está pasando en otros mercados? ¿Qué está pasando en otros lugares? Y para traerles más inspiración, tuve la oportunidad de irme a estudiar con una beca al Reino Unido y conocí que allá en Inglaterra dije, bueno, esto es mainstream, esto está en todas partes. Desde el gobierno que impulsa la creación de este tipo de empresas, desde leyes también que amparan este tipo de empresas, fondos de inversión que apuntan exclusivamente a invertir, obviamente buscando rentabilidad, buscando ganancias, pero piden y exigen resultados sociales y ambientales. En ese momento yo estaba tratando de sacar adelante un emprendimiento vinculado con bullying en centros educativos y tuve que pitchar frente a inversores que me hacían preguntas financieras, pero también de impacto. Y eso estaba sucediendo. O de repente me sentaba a tomar un café en un restaurante y estaba leyendo a través de unas folleterías, carteles, que ese restaurante que estaba en ese momento, ese café, me atendían personas ex privadas de libertad. Y tenían toda una academia en las cárceles donde les capacitaban para ser baristas y otras habilidades para atender un café. Y porque lo hacían a través del negocio. ¿Por qué? Porque les permitía emplear a más personas ex privadas de libertad. El café era la excusa, lo que le importaban eran las oportunidades. Hoy en día tienen 10 sucursales y han dado oportunidad a más de 1.500 personas ex privadas de libertad. O Brigade Kitchen, uno de mis restaurantes favoritos, que estaban en el distrito financiero. Ahí, abajo de toda la industria financiera, formaron en conjunto con una ONG, con un chef reconocido y con una empresa, PricewaterhouseCoopers, en Inglaterra, una empresa que era un restaurante donde daban empleo a personas en situación de calle. También les hacían todo un acompañamiento para poder acceder a vivienda y trabajar problemas de adicciones, pero estaba a través del negocio. Y así muchos más que podría pasarme dando ejemplos, porque les quiero contar que esto está sucediendo. En algunos países con más fuerza, en algunos lugares con inversores que ponen más foco en esto, pero está sucediendo. Por traer el último ejemplo, acá en Uruguay, que abrió recientemente, está Franca, también un restaurante que nace con un propósito social. Se definen como un restaurante non-profit porque después de cubrir todos sus gastos, las ganancias las donan a ONGs. Entonces, hay muchos, los invito, están en Plaza Cagancha. Hay muchos ejemplos, hay distintos modelos de negocio donde donan todas las ganancias o donde las siguen reinvirtiendo para generar más escala, pero esto está sucediendo. Y no solo emprendimientos que nacen con este propósito de impacto y ambiental, sino que también las empresas tradicionales que se están dando cuenta que sus modelos de producción ya no son sostenibles. IKEA, por ejemplo, que probablemente muchos de ustedes conozcan, es la empresa que consume más madera en el mundo, consume el 1% de la madera en el mundo. Eso no es sostenible. Se están dando cuenta y se comprometieron para el 2030 que todos sus productos sean solo con plástico reciclado o procedente de material renovable. Veremos si lo logran, pero está en la agenda. O Microsoft. Los centros de datos generan un impacto en el medio ambiente muy negativo. Microsoft, siendo consciente de eso y del impacto negativo que ha generado, se comprometen para el 2030 ser carbono neutral. Y si aún no están convencidos, les voy a compartir una cifra del Foro Económico Mundial que indica los 10 trabajos que vienen creciendo de forma más rápida. El primero, obviamente, todo lo vinculado a inteligencia artificial y machine learning. Pero el segundo es Sustainability Specialist, especialistas en sostenibilidad. Esto está sucediendo en todas las industrias que podamos imaginarnos. Es el futuro. Y por tanto les invito a que conozcan, a que los que no están involucrados aún con esto puedan conocer más y para eso lo que nos da una guía, un marco de acción donde
trabajar el desarrollo sostenible son estos famosos objetivos de desarrollo sostenible. Imagino que muchos de acá conocen, pero para hacer simplemente un testeo, les pido que levanten la mano a aquellos que conocen esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, bien, bastantes, perfecto. Que como bien saben, y para los que no saben, les cuento que son 17 objetivos que fueron tomados por las Naciones Unidas en el 2015, que justamente buscan generar una transformación en el sistema insostenible en el que estamos. Son objetivos que se esperan cumplir para el 2030, alineados como, por ejemplo, a fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, y en cada uno de estos objetivos hay metas para poder ser cumplidas. Obviamente, los gobiernos están adaptando cada vez más estos objetivos, pero no solo podemos esperar que los gobiernos generen estos cambios. Necesitamos de los emprendedores. Las empresas tienen un rol para poder impactar en esta agenda. Como dice el secretario general de las Naciones Unidas, el logro oportuno de los objetivos de desarrollo sostenible está en grave riesgo. Se necesita un cambio fundamental en la financiación y en la inversión, y el liderazgo del sector privado será más importante que nunca. Les invito a que se involucren con esta agenda porque realmente hay muchas oportunidades. Hay emprendedores que lo están haciendo por oportunidades, hay emprendedores que lo están haciendo por pasión, porque tienen eso interno que quieren impactar en educación, en género, o en agua, en consumo responsable, en ecosistemas terrestres. Pero también nos están pidiendo nuestros sistemas, ya nos estamos dando cuenta que no es sostenible seguir produciendo de la misma manera. Los consumidores, yo prefiero consumir en un second hand, en Bopero, que seguir alimentando esa industria. Hay emprendedores que lo están haciendo y están mostrando que es posible. Ya escuchamos a Bopero, vamos a escuchar a Nilus más tarde. Hay muchos emprendimientos que están con esta lógica de impacto y ambiental. Es difícil, pero es posible. Es posible en el aula generar un cambio, es posible en las empresas, es posible en nuestros sistemas. Les quiero compartir una frase de Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, donde también este tema está en el centro de la agenda de la academia. Esta oportunidad es la oportunidad más grande que vemos en el mundo de los negocios, dice Porter. La oportunidad de generar modelos de negocios que busquen resolver problemas sociales. Y para finalizar, los quiero invitar a la acción. Primero, obviamente, conectar, vincularse. A veces esas conexiones improbables generan innovaciones, como el caso del Freshwater, que conectó a un ingeniero que estaba especializado en temas de tecnología con alguien que conocía más del agua y del clima, y así se generan las innovaciones. Tienen los stands, la ANI también ha impulsado programas específicos de innovación inclusiva con foco en lo social y en lo ambiental, la ANDE también. Cada vez hay más foco y apoyos para poder trabajar este tipo de empresas. Les invito a que conecten y también les invito a que larguen esas ideas. Si estas charlas en el día de hoy les inspira por algún lado ir hacia este camino de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, les voy a dejar mi mail, el que quiera le saca una foto y me escribe una idea de emprendimiento social que tengan. Una idea y el objetivo de desarrollo sostenible que de alguna forma les vibra, les mueve, les interpela. Porque sacando las ideas, compartiendo las ideas, se pueden generar conexiones, vínculos con organizaciones que los impulsan, con emprendedores que hacen cosas similares. Y les aseguro que esto es un camino de ida. Muchas gracias.